En una tarde cálida y luminosa, cuando la luz del sol se derramaba por las calles como oro líquido, una pequeña panadería en Riverside Avenue se llenó del aroma a pan fresco, pasteles dulces y recuerdos cálidos esperando a ser hechos. Pero en medio de toda esa calidez, una silenciosa tormenta de desesperación se alzaba en la puerta. Una mujer delgada y exhausta llamada Marisa entró con la ropa sucia y la preocupación grabada en cada arruga de su rostro. A su lado estaba su pequeña hija, Flora, cuyos ojos grandes, aunque cansados, aún albergaban un tenue rayo de esperanza. Los hombros de la madre temblaban mientras reunía el coraje para hablar porque no había comido desde el día anterior, y la última comida de Flora había sido una manzana compartida, dividida con lastimaduras entre ellas. No había venido a comprar nada. Solo había venido a mendigar algo que otros tiraban sin pensarlo 2 veces. Si crees que la amabilidad aún importa en este mundo, si crees que las segundas oportunidades pueden salvar la vida de alguien, por favor, tómate un momento para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Kindness Corner. Tu apoyo nos ayuda a difundir historias que sanan. Dentro de la panadería, todo le parecía dolorosamente lujoso a Marisa. Hileras de panés frescos apilados cuidadosamente, pasteles glaseados como joyas, pasteles decorados como si fueran de la realeza. Bajó la mirada para evitar las escaleras que temía que le quemaran la dignidad. Flora se aferró a su manga, con sus deditos temblorosos. La madre se acercó al mostrador con pasos vacilantes. El suelo parecía demasiado pulido para zapatos polvorientos como los suyos. Los empleados levantaron la vista, sus sonrisas educadas se desvanecieron ligeramente, sin saber qué esperar. La voz de Marisa tembló al preguntarle si tenían algún pastel caducado, algo que hubieran tirado al final del día, cualquier cosa que pudiera darle a su hija, que no había tenido un capricho en meses. Pero lo que no sabía era que alguien más estaba en la panadería observándola atentamente. Un hombre alto y bien vestido llamado Roland Vance, uno de los empresarios más ricos de la ciudad, estaba allí en silencio, vestido con un sencillo traje gris en lugar de su habitual atuendo de sala de juntas. Había entrado en la panadería para escapar del ruido del mundo exterior y disfrutar de una de esas rutinas tranquilas que rara vez admitía necesitar. Había venido por un trozo de tarta de arándanos, pero la vida le había servido algo mucho más importante. Mientras Marisa pronunciaba esas desgarradoras palabras, Roland sintió que algo cambiaba en su interior. La gente solía creer que la riqueza enfriaba los corazones. Pero en su caso, la pérdida ya lo había hecho años atrás. Había enterrado a su esposa e hija tras un trágico accidente y encerrado su corazón tras muros que el dinero no podía arreglar. Sin embargo, allí, bajo la suave luz del día en una tranquila panadería, la voz temblorosa de una madre cansada abría un rincón de ese corazón roto. Marisa se quedó paralizada mientras los trabajadores intercambiaban miradas incómodas. Querían ayudar, pero su jefe tenía reglas estrictas que les impedían regalar comida antes de cerrar. Sus mejillas ardían de vergüenza al espesarse el silencio. Pensó en regresar, escapar de la vergüenza, fingir que no había preguntado. Pero el hambre tenía una forma de soldar a una persona a la esperanza. Incluso cuando la esperanza se sentía como una herida, Flora tiró suavemente de su manga, con la mirada fija en un pastel de fresa que había tras el cristal. No lo pidió. No se atrevería. Los niños como ella aprendían temprano qué sueños estaban permitidos y cuáles no. Roland lo notaba todo. La forma en que la niña se escondió detrás de su madre. La forma en que Marisa se esforzó tanto por mantenerse erguida a pesar del peso que la empujaba. Casi podía oír ecos de su propia hija en las pequeñas manos de Flora y en su silencio esperanzador. Algo en su interior se quebró de la forma más humana posible. No era lástima. No era caridad. Era reconocimiento. El reconocimiento de un sufrimiento que conocía demasiado bien. En ese momento, no vio a una mujer sin hogar ni a un niño hambriento. Vio 2 almas sumidas en las sombras por la crueldad de la vida. De pie en la puerta de un lugar lleno de una calidez que no estaban seguros de merecer.
Lo que sucedió a continuación se desarrolló con la dulzura de la luz del día que se filtraba por una ventana. Roland dio un paso al frente, sin anunciar quién era, sin alardear de su riqueza, sin intentar llamar la atención. Caminó silenciosamente hacia el mostrador y pidió a los empleados que prepararan el pastel más fresco del expositor. El gran bizcocho de vainilla, cubierto de bayas y decorado con frutas de un colorido intenso. Luego pidió 2 platos calientes, pasteles, sándwiches y cualquier cosa que creyera que pudiera devolver la vida a unos ojos hambrientos. Marisa observaba confundida, sin saber por qué un desconocido hacía un pedido tan grande. Cuando él se giró hacia ella, se preparó para un sermón o un juicio, con el corazón encogido. En cambio, Roland simplemente colocó la bolsa con cuidado sobre el mostrador, haciendo un gesto con la cabeza para que la cajera le entregara todo. Su voz se mantuvo tranquila y firme, agradeciendo al personal y deseándoles buenas tardes, como si su acto de bondad fuera lo más común del mundo. No esperó aplausos. No esperó. En agradecimiento. Simplemente dio un paso atrás y permitió que Marisa recibiera la amabilidad sin presión. Pero cuando sus manos temblorosas alcanzaron la bolsa, sus ojos se llenaron de incredulidad y se derrumbó de una manera que había estado conteniendo durante meses. El rostro de Flora se iluminó, no de codicia, sino de alivio, una expresión que Roland había extrañado durante años. Los trabajadores se ablandaron al instante, repentinamente avergonzados de la vacilación que habían mostrado antes. La amabilidad había entrado en la panadería, disfrazada de un hombre con un traje sencillo, y todos la percibieron. Roland se dirigió a la puerta, con la intención de irse en silencio. Pero Marisa lo llamó. No en voz alta, ni dramáticamente. Solo un suave y entrecortado susurro de agradecimiento, uno que transmitía más sinceridad que cualquier discurso que hubiera escuchado en el mundo empresarial. Roland se giró y, por primera vez en años, sonrió con esa calidez que conmovía los recuerdos en lugar de destruirlos. Le dijo que se cuidara. Sin nombres, sin instrucciones, sin condiciones, solo humanidad. Al salir a la luz del día, el sol parecía más amable, el viento más suave. Se dio cuenta de que el mundo aún tenía espacio para sanar, de que ayudar a alguien había despertado algo vivo en su interior que creía perdido. Marisa y Flora estaban sentadas en un pequeño banco fuera de la pastelería, compartiendo pastel con la alegría de quienes no se habían sentido vistos en mucho tiempo. Sus sonrisas, aunque silenciosas y cansadas, parecían el amanecer de un día mejor. Y Roland comprendió que a veces no eran grandes gestos ni millones de dólares los que cambiaban una vida. Era un momento de compasión entregado en el momento justo. Si esta historia te conmovió, por favor, dale a me gusta, comenta, comparte este video y suscríbete a Kindness Corner para que podamos seguir difundiendo estas poderosas historias reales. Antes de terminar, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que pequeños actos de bondad pueden cambiar la vida de alguien? Y con esto, la historia termina en una cálida tarde donde una simple pregunta sobre un pastel caducado trajo esperanza, sanación y un recordatorio de que la humanidad aún brilla, especialmente en lugares donde nadie la espera.